tardes. Agradecemos a todas y a todos los participantes del ciclo de conferencias del Sistema Estatal Anticorrupción que nos acompañan en esta sesión. El día de hoy nos encontramos en la sexta conferencia de este ciclo, misma que se titula Los retos del nuevo procedimiento de responsabilidad administrativa, a cargo del maestro Iván Uriel Villalpando Orozco. Antes de presentar a nuestro conferencista, les comentamos que para efectos de registrar su participación, les solicitamos que durante el desarrollo de la conferencia, en el chat de la plataforma, anoten su nombre y correo electrónico como lo apuntaron en el registro al ciclo de conferencias. De igual manera, les recordamos que podrán escribir sus preguntas en el chat y al final de la intervención de nuestro conferencista procederé a darles lectura. Para dar inicio con la conferencia del día de hoy, me permitiré presentar al maestro Iván Uriel Villalpando Orozco. Es licenciado por la Universidad de Guanajuato. Cuenta con una maestría en responsabilidad de los servidores públicos por la Universidad de San Ángel del Sur y una maestría en Administración y Políticas Públicas con enfoque a gestión pública por la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El maestro Iván cuenta con una experiencia de 24 años de litigio en materia laboral, contencioso administrativo y en responsabilidades administrativas como defensor público en esas materias. Cuenta con conocimientos en litigio estratégico y derechos humanos, fundador y director de la primera Defensoría Pública especializada en responsabilidades administrativas de México. Además, cuenta con 11 años de experiencia como agente de cambio en diversos comités de ética, integridad y prevención de conflicto de interés, de control interno, de manejo ambiental, de mejora regulatoria. Fue integrante de la Comisión Especial Interna para la Implementación, Vigilancia y Evaluación de la Norma Mexicana MNX-025-SCFI-2015 en igualdad laboral y no discriminación, todos de la Secretaría de Gobierno. Ha laborado en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, en la Actuaría de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, fue procurador de la Defensa del Trabajo del Servidor Público en el Estado, titular de la Región 1 dentro de la Unidad de Defensoría de Oficio adscrita al otrora Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado. Además, es coordinador de la Unidad de Defensoría Administrativa del Servidor Público, adscrito a la Dirección General de Defensoría Pública de la Secretaría de Gobierno, destacando en la planeación estratégica, liderando proyectos novedosos e impulsando equipos de alto desempeño. Adelante con su presentación, maestro. Muchas gracias. Un segundito nada más en lo que comparto pantalla. Muy buenas tardes a todas y todos los presentes. Mi agradecimiento especial al maestro Eric Gerardo Ramírez Serafín, secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción, por la atenta invitación a este ciclo de conferencias del Sistema Estatal Anticorrupción, y en esta ocasión para hablar sobre los retos del nuevo procedimiento de responsabilidad administrativa, obviamente desde la perspectiva de la defensa pública especializada en esta materia. Nada más para corroborar, ¿se escucha bien el audio? Bien, muchas gracias. De igual manera, agradezco, por supuesto, a nuestro buen amigo Demian Vladimir Herrero, como director de vinculación, por el acompañamiento para estar el día de hoy con ustedes. Reitero mi agradecimiento a todas las personas que siguen remotamente esta transmisión. Mi nombre, reitero, es Iván Villalpando. Aquí en pantalla aparecen los datos de contacto. Para cualquier cosa voy a estar a sus órdenes durante la sesión, y si no, al final de la misma, para cualquier cosa aquí me pueden contactar, por favor. Hoy trataré de hablar brevemente. 2 horas parecen mucho, en realidad no son tantos. Unos breves antecedentes sobre el combate a la corrupción y cómo fue que evolucionamos al sistema actual de responsabilidades administrativas. En el segundo punto, trataré de hablar sobre la Defensoría
administrativa del servidor público aquí de Secretaría de Gobierno, cómo trabajamos, qué hacemos, a quién servimos, cómo nos pueden contactar, cómo intervenimos en un procedimiento de responsabilidad administrativa. Desde luego, haré una semblanza breve de cómo está el procedimiento de responsabilidad administrativa actual, cómo inicia y cómo termina, que es precisamente donde nosotros estamos tratando de hacer nuestra labor de defensa, pero sobre todo cuidado del debido proceso en favor de las personas que han sido sujetas a un procedimiento de responsabilidad administrativa. Bien, para contextualizar el tema, comenzaré entonces con breves antecedentes históricos recientes. Me refiero a recientes en etapas cercanas a los años y décadas que vivimos, que nos situarán perfectamente en lo que estamos viviendo el día de hoy y precisamente en los retos que tenemos dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa. En 1968 recordarán un suceso muy importante y que hasta la fecha pregonamos con el 2 de octubre, no se olvida. En el informe de gobierno de 1969, el expresidente Gustavo Díaz Ordaz asumió la responsabilidad de lo sucedido en la plaza de Tlatelolco en octubre de 1968. Básicamente dijo, literalmente, por mi parte, asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Obviamente, él asumió la responsabilidad, mas no la autoría. Recordemos que en aquel momento, uno de sus secretarios era el señor Luis Echeverría Álvarez, que en realidad fue quien manejaba todas las cuestiones fuera de la legalidad, incluyendo esa famosa matanza y triste hecho histórico de nuestro país. En 1971, ya siendo presidente de la República, el señor Luis Echeverría Álvarez, se da el famoso halconazo, que básicamente fue lo mismo, otra matanza a estudiantes de menor escaño que la de Tlatelolco, pero finalmente igual de atroz, enmarcando entonces exponencialmente la corrupción y la impunidad que venían arrastrando desde el sexenio anterior. Nos brincamos un poquito y asimismo, en 1980, al presidente José López Portillo lo rebasa una fuerte crisis financiera, acelerando la insostenible devaluación de nuestra moneda frente al dólar y la maximización, obviamente, de la corrupción y la impunidad. En aquel momento faltó a su promesa de defender el peso como a un perro. Palabras célebres que hasta hoy podemos repetir con tristeza. En 1982, entre la salida del presidente José López Portillo y la gestión del presidente Miguel de la Madrid Hurtado, se pregonó como política pública la renovación moral de la sociedad, que sería un compromiso y norma de conducta permanente en ese sexenio. A pesar de que hubo otros eventos como el terremoto de 1985, en ese sexenio más o menos se controló o se disfrazó la corrupción y la impunidad. En aquel momento el reto era que para prevenir y sancionar con efectividad la corrupción no bastaban leyes idóneas, sino que además debía coincidir, que eso es algo que siempre y hasta la actualidad debería coincidir, una voluntad política firme y una administración
pública eficaz, bajo la convicción plena de la transparencia, la rendición de cuentas, la responsabilidad de los servidores públicos, presupuestos estos que impulsaron una importante reforma en aquel año al título 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es precisamente el de las responsabilidades administrativas, o en general de las responsabilidades de los servidores públicos. En esta reforma se propusieron principios constitucionales para determinar el alcance sobre la sujeción a las responsabilidades de los servidores públicos. De esta manera se definieron obligaciones para todas las personas que desempeñaban un empleo, un cargo, una comisión en el servicio público, tanto del gobierno como de la administración pública paraestatal, ¿no? En general, para todos los servidores públicos. En este contexto, el 31 de diciembre de 1982 se publica una ley que entra en vigor en 1983, que es la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Y aquí ya vamos a ir acotando a lo que nos toca hablar el día de hoy. En su título tercero, esta ley estableció, ¿cómo llamarlo?, un incipiente procedimiento de responsabilidad administrativa. Esencialmente era el propio órgano interno de control o la Contraloría, que normalmente la representaba una sola persona, quien recibía una queja, una denuncia o iniciaba de oficio algún procedimiento. Esa misma persona se encargaba de recabar pruebas, en el mejor de los casos, citaba a la persona sujeta a procedimiento. Era brevísimo ese procedimiento. Desde luego, le otorgaban la garantía de audiencia. La persona sujeta a procedimiento en ese momento podía alegar lo que quisiera en su favor, quizá hasta ofrecer pruebas, pero la realidad es que, entre comillas, era nada más la garantía de audiencia. Nunca tomaban en cuenta realmente lo que la persona podría decir en su defensa. Y finalmente determinaban las sanciones que se consideraban aplicables en un sumario. Realmente en un sumario, pero sumario procedimiento. Les pongo ejemplos que parecen risibles, pero podría ser que un ciudadano, vamos a pensar en la época en que tenemos que pagar impuestos, y se hacen unas filas enormes porque lo dejamos para el último día, y llegaba alguien que seguramente llevaba prisa, se metía a la cola y a lo mejor el mismo servidor público le decía, oiga, por favor, respete el lugar, váyase para atrás, etcétera. Bueno, de verdad eso sucedía, ¿eh? Iban y se quejaban a la Contraloría interna, al órgano interno de control, y los sujetaban a procedimiento. ¿Por qué? Porque básicamente bastaba que alguien se quejara y dijeran, ese servidor público me faltó al respeto, me gritó, me hizo, etcétera. Por cualquier cosa lo sujetaban a procedimiento. En realidad, esta renovación oral trataba de cambiar el enfoque de los altos niveles de corrupción y de impunidad que había por el agente humano que desempeñaba un empleo, cargo o comisión dentro del servicio público. Pero en el fondo, y a título personal, asumo la responsabilidad de este comentario, creo que lo que hicieron fue sentar las bases de un sistema de responsabilidades de los servidores públicos, con especial énfasis en las responsabilidades administrativas, pero la verdad es que sirvió mucho para encubrir pues las atrocidades que se venían arrastrando y los malos manejos de la hacienda pública, etcétera, de los sexenios anteriores.
Y entonces, desde ahí, fíjense la importancia, van a ver en un rato más, porque se empezaban a plantear metas numéricas para poder señalar en los informes de gobierno o en los informes durante el año frente a la sociedad o frente a otras autoridades, a cuántas personas servidoras públicas se habían sancionado por faltas administrativas, hechos de corrupción o por afectar la hacienda pública. Y de pronto se perdía de vista la importancia de un trabajo preventivo, más que reactivo. Entonces, se trabajó mucho en desarrollar, me parece, desde el punto de vista equivocado, la potestad punitiva del Estado en todo su esplendor. De esta manera, llegamos entonces a un poquito más hacia acá, al año 2005. Aquí en el estado de Guanajuato sucedía más o menos lo mismo. Por allá en los 80s, siguiendo la tónica federal, tuvimos una ley de responsabilidades administrativas o de los servidores públicos, pero de igual manera, en tratándose del procedimiento de responsabilidad administrativa, era sumario y altamente inquisidor. No obstante, en 2005 se publica la Ley de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos del estado de Guanajuato y sus municipios. Una ley que me parece se adelantó por mucho a lo que hoy el Sistema Nacional y el Estatal Anticorrupción propone. Esta ley estatal, el valor que tuvo fue generar un procedimiento de responsabilidad administrativa sustanciado a manera de procedimiento, de proceso jurisdiccional, perdón. Es decir, con etapas en donde la persona sujeta a procedimiento tenía la oportunidad de aportar pruebas, de oponerse a la imputación, de trabajar por generar una verdad real, una verdad material o una verdad legal, donde se le daba la oportunidad precisamente de alegar, de ofrecer pruebas de su interés. Y algo muy importante, se pretendía garantizar un debido proceso, y dentro de esa garantía se resaltó el derecho a una adecuada defensa y se incorpora el título cuarto, donde se reguló la primera Defensoría Pública especializada en responsabilidades administrativas del país. Aunque también tenía algunos otros cuestionamientos. Si bien el procedimiento partía de que se debía de estar a lo más favorable a la persona este procedimiento y sobre todo partir de la presunción de inocencia, también seguía siendo la misma autoridad u órgano interno de control quien iniciaba el procedimiento por queja, por denuncia o de oficio, y culminando con la resolución sancionatoria que consideraba pertinente o aplicable. Finalmente, también tenía ese enfoque inquisidor, como que se hereda un poquito esa parte en la operatividad, como que el órgano interno de control está para sancionar. Y si bien se realizan esquemas de trabajo preventivo de faltas administrativas, de actos de corrupción, de maximizar la transparencia y la rendición de cuentas, lo cierto es que el mayor enfoque está en la reacción o la ejemplificación a través de una sanción. Es decir, el órgano interno de control está para sancionar. Bien. Sin embargo, continuamos más o menos en esta tónica. Cabe señalar que en 2012-2013 hubo un par de reformas a la Ley de Responsabilidades
de 2005 de aquí del estado de Guanajuato, y se amplían ahí los plazos de prescripción. Se atenta un poquito en cuanto a la presunción de inocencia, se le puede detener incluso por confeso a la persona si no declaraba algo en su defensa, en fin. Pero finalmente la esencia era, o la aportación era, por un lado, tener un procedimiento llevado a manera de juicio, con etapas donde se podía defender la persona sujeta a procedimiento, acompañado de un defensor público especializado. Sin embargo, a nivel federal, prácticamente las cosas siguieron igual, es decir, con aquel incipiente procedimiento de responsabilidad administrativa. Así que la primigenia idea de combate a la corrupción de los 80s, en el fondo permeó en la reforma constitucional de 2015, mediante la cual se creó la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes para la prevención, la detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos. Sabemos que actualmente lo identificamos perfectamente como Sistema Nacional Anticorrupción o sus homólogos en las entidades federativas. De hecho, hoy, en el marco del plan de trabajo de nuestro Sistema Estatal Anticorrupción, nos encontramos hoy aquí reunidos para platicar de estos temas. Derivado de esta reforma constitucional, se ordenó a los estados pues que crearan sus propios sistemas estatales anticorrupción y de responsabilidades administrativas, y desde luego su marco normativo. Así en 2017 cobra vigencia la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En el estado de Guanajuato, básicamente, se replica la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Sí hay algunas pequeñas diferencias, pero si las comparáramos, prácticamente es lo mismo. Y esta Ley General de Responsabilidades Administrativas, claro, desde el enfoque federal o general, importa un avance normativo. Y este es que distribuye competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas, sus obligaciones, las sanciones aplicables por actos u omisiones en que puedan ocurrir, y también en las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como hechos de corrupción. Desde luego, encontramos ahí el procedimiento o los procedimientos para la aplicación de la posible sanción. Una cosa importante de esta reforma y de la correspondiente Ley de Responsabilidades Administrativas es que incorpora principios éticos y de conducta sancionables. Aquí es importante comentar que hablamos de conceptos filosóficos un tanto abstractos o que quedan pues a la subjetividad de las personas. Lo que para mí puede ser bueno, para mi compañero de oficina puede ser malo. Es decir, los principios, los valores, las reglas de integridad que pudieran prevalecer de manera personal para definirlos, se dejan, entre comillas, de lado. Me explico. Estos criterios filosóficos, para no dejarlo a la subjetividad, no los plasman ya en la ley de los chicos de tecnología que mejor me conecte a esto.
nos plasman ya en la Ley de Responsabilidades Administrativas, en el Código de Ética, en el Código de Conducta, en los protocolos de atención a los usuarios. Y bueno, la inobservancia de por parte de las personas servidoras públicas puede acarrear precisamente una sanción. ¿Por qué? Porque estos principios éticos son la base institucional y son valores que la propia administración pública, el propio ente gubernamental espera de su componente humano. No nos deja a nuestro contentillo saber qué es bueno o qué es malo, nos lo define en una ley. También un aporte importante, al menos en la idea, es que separa las atribuciones de los órganos internos de control para incorporar o dividir, valga la expresión, una autoridad investigadora, una autoridad sustanciadora y o resolutora. Vamos a ver que en la sustanciadora habrá casos en que recae también la obligación de resolver. Habrá algunos otros que es lo idealmente correcto, que la resolutora sea alguien distinto a quien investiga y a quien sustancia. En un cierto modo, ahorita lo vamos a comentar, eso sucede. ¿Por qué? Porque distingue la sustanciación de un procedimiento de responsabilidad administrativa por faltas no graves y otro para faltas administrativas graves, resaltando que la obligación de resolver o no sobre la responsabilidad por una falta grave recae precisamente en lo que ahora se llaman tribunales de justicia administrativa. Y de igual manera permea o debería permear el principio de presunción de inocencia y el respeto a los derechos humanos de la persona incoada de falta administrativa en cada etapa del procedimiento de responsabilidad administrativa. Vamos a ver en un momento más por qué hago énfasis en que permea el principio de presunción de inocencia, o al menos debería permear. Vamos a ver. Pero, bueno, ya hablé un poquito sobre estos antecedentes y en este punto, ¿cómo es que interviene entonces la unidad de defensoría administrativa del servidor público? ¿Cuál es el quehacer específico de la unidad de defensoría administrativa o de la defensoría pública especializada en responsabilidades administrativas? La unidad de defensoría administrativa de los servidores públicos, conforme al artículo 23, fracción tercera, inciso C de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, y los artículos 40, fracción segunda, 31, fracción tercera, 55 y 56 específicamente del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno, son los que regulan el quehacer de la Defensoría, que está inmersa dentro de la Secretaría de Gobierno, específicamente en la Subsecretaría de Servicios a la Comunidad, quien coordina ente que coordina varias direcciones generales. Dentro de esas está la Dirección General de Defensoría Pública. La Dirección General de Defensoría Pública se integra por 4 áreas de defensa. Sabemos que es la penal, la de defensa pública penal, la representación gratuita en materia civil y familiar, la Defensoría Penal especializada en justicia para adolescentes, que también surgió en el mismo año que la unidad, en 2005. Entonces, más o menos tenemos el mismo tiempo de
existencia. Y desde luego, pues la unidad de defensoría administrativa de los servidores públicos. Pero, ¿qué hace o quiénes somos? Bueno, la unidad de defensoría administrativa es el órgano técnico especializado en la defensa de las personas sujetas a un procedimiento de responsabilidad administrativa por la atribución de una falta grave o no grave actualmente, que puede ser servidor público, ex servidor público o particular. La unidad actualmente se conforma o se integra por un coordinador o director de área, una jefa de apoyo que vendría siendo como la coordinadora estatal, una secretaria y 6 personas defensoras públicas. Ya les adelantaba, nosotros vamos a defender a personas servidoras públicas, personas que hayan ocupado un empleo, cargo o comisión en el servicio público, y a particulares que se vean inmiscuidos en actos de corrupción o faltas graves. Estos particulares pueden ser personas físicas o personas morales. Básicamente, podemos hablar de contratistas o de proveedores del Estado, por poner un ejemplo. Entonces, todas las personas que integramos la unidad somos responsables en el tramo de control o de intervención que nos corresponde de prestar el servicio de asesoría y representación jurídica gratuita. Normalmente procuramos que sea de calidad, porque la propia ley exige que seamos especialistas o peritos en la materia, pero además procuramos hacerlo siempre con calidez y empatía. Voy a hacer una analogía como sucede a lo mejor con los doctores o algunos doctores, no digo que a todos, pero para el abogado, por ejemplo, un problema que presenta una persona sujeta a un procedimiento de responsabilidad administrativa puede ser un asunto más. Sin embargo, para la persona puede ser el asunto de su vida, lo más grave que le ha pasado. ¿Por qué? Pues porque puede ir de por medio su prestigio, puede ir de por medio su trabajo, puede ir de por medio toda una vida de trabajo y de esfuerzo, incluso una pena moral que van a decir sus amistades, que van a decir sus familiares, sus hijos, ¿me explico? Y más si es la primera vez en que se ve inmiscuido en un procedimiento de responsabilidad administrativa, suele suceder eso, ¿no? De sentirse en un gran problema. Entonces, por esa razón nosotros nos encargamos de otorgar la confianza de que nuestra labor será a lo mejor no evitar que se le sancione como dé lugar, sino de realmente vigilar un debido proceso. Eso implica que las etapas de todo el procedimiento se lleven conforme a derecho. Lo más importante, que se le respete su derecho a declarar lo que en su derecho corresponda, de alegar, de aportar pruebas, y desde luego que cuando haya elementos para sancionar, pues se le sancione en todo caso con la justa reprimenda, porque luego a veces hay excesos en las individualizaciones de las sanciones. Ese es nuestro trabajo. Y desde luego, si también el asunto no da por los elementos probatorios o por la interpretación de los hechos, no da para individualizar una sanción, nuestro trabajo está en hacerlo valer. Nosotros intervenimos desde el procedimiento de responsabilidad administrativa. Si se llega a confirmar una sanción y nosotros estamos convencidos que no es
la adecuada o que no había elementos suficientes para sancionar, entonces impugnamos esas resoluciones en un proceso jurisdiccional ante el Tribunal de Justicia Administrativa o, en su caso, a los juzgados administrativos municipales. Si por alguna razón estos órganos jurisdiccionales llegaran a confirmar, pues también iríamos con la misma convicción de que se trata de una sanción indebida o que no había elementos, nos vamos a agotar las instancias federales a través del juicio de amparo, sea directo o indirecto. Es decir, nosotros hacemos una defensa integral. Para acercar el servicio de defensa a las personas que requieran de él, la unidad presta sus servicios en 4 oficinas regionales, dividiendo el territorio del Estado en la misma forma o distribución que se tiene prevista en el artículo 12 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, que es la distribución para los representantes de los órganos internos de control de los municipios, básicamente, pero la adoptamos. Aquí en pantalla podemos visualizar más o menos esa distribución. En la región 1 tenemos oficina en Dolores Hidalgo para atender básicamente, bueno, esta regionalización está distribuida de una manera, voy a decir poco convencional porque es muy diferente a cómo lo manejan los jueces locales o las agencias de los ministerios públicos, etcétera, o incluso que la propia del Tribunal de Justicia Administrativa. Esta oficina regional de Dolores Hidalgo atiende 11 municipios, los podemos visualizar ahí en pantalla. La región 2, con sede en la ciudad de León, abarca 13 municipios de atención, incluyendo Guanajuato, que en otras regionalizaciones o modos de crear distritos de atención, Guanajuato siempre es cabecera, ¿no? La región 3, con oficina en Salamanca, atiende 10 municipios, y la región 4, con sede en Irapuato, que abarca hasta 12 municipios. ¿Y cómo accedemos al servicio? Bueno, la forma de acceder al servicio es formulando una solicitud directamente a la coordinación de la unidad. Puede ser esta solicitud por la autoridad sustanciadora al percatarse que la persona sujeta a procedimiento no tenga la capacidad de ejercer su derecho de defensa de manera personal, o que no haya nombrado o designado a un defensor particular de su confianza. Entonces, podrá solicitar a la unidad de Defensoría Administrativa de los Servidores Públicos que se le designe al defensor en turno de acuerdo a la región correspondiente. Normalmente en la unidad somos bastante flexibles, no necesitan ir de manera personal. De hecho, con las autoridades sustanciadoras o los órganos internos de control que nos permiten acercarnos, normalmente proponemos que en sus acuerdos de inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa incluyan los datos de la Defensoría para aquellos casos de las personas que no tengan recursos para pagar a un abogado particular, que no tengan la capacidad o el conocimiento personal para defenderse por propio derecho, pues que ellos tengan ya los datos para poder acceder de la segunda manera al servicio de defensa pública, que es precisamente por solicitud directa de la persona sujeta a procedimiento de responsabilidad administrativa. Normalmente somos accesibles en cuanto a que nos pueden hacer llegar la solicitud vía remota, por ejemplo, a través de un correo electrónico.
Finalmente, el documento original lo puede recoger el defensor público o la defensora pública que atiende el asunto el día que se presente a desahogar la correspondiente audiencia o diligencia. Pero esto nos permite darle agilidad. Si yo recibo en la coordinación, veo a qué región corresponde. En la región que tengamos más de algún defensor, entonces vemos cómo está distribuida la carga de trabajo y por turno le asignamos los asuntos. Incluso de acuerdo a las agendas, porque puede ser que el defensor en turno tenga ya preagendado algún expediente, alguna audiencia, alguna diligencia, entonces lo pasaríamos al compañero. ¿Para qué? Pues para evitar que luego los procedimientos se retrasen o se tengan que diferir audiencias. Eso le da celeridad al procedimiento. Bueno, pero aquí también surge otra duda o otra pregunta. Pero, ¿cómo es que una persona puede ser sujeta a un procedimiento de responsabilidad administrativa? ¿Cómo se inicia un procedimiento de esa naturaleza? Ya habíamos comentado que en los antecedentes, pues que va a iniciar por una auditoría, bueno, por los resultados de una auditoría, por una queja o por una denuncia. Nada más que la diferencia ahora es que los resultados de una auditoría deben arrojar datos de prueba, o quien presente una queja o una denuncia debe al menos arrojar algunos datos de prueba, ¿no? Que permitan pensar que es viable sujetar a procedimiento a esa persona. Y esa queja la va a presentar a la autoridad investigadora. Una vez que la autoridad investigadora recibe esa queja, esa denuncia, entonces iniciará una carpeta de investigación o un expediente de investigación donde igual deberá foliar cada una de sus actuaciones, integrarlas en un expediente, darle un número de expediente y también como autoridad investigadora tiene la obligación de fundar y motivar sus actuaciones. Y dentro de esa fundamentación y motivación, encontramos que está obligada a respetar o garantizar los derechos humanos. Incluso una obligación que se tiene es que las autoridades investigadoras incorporen a su quehacer diario las mejores prácticas internacionales en materia de investigación o técnicas de investigación. Finalmente, una vez que hacen todas sus pesquisas y recaban las pruebas, pueden ir a campo a hacer entrevistas, a recabar documentos, a la mejor a desahogar testimoniales. Ya cuando tienen todo el material producto de su investigación, entonces conformarán un informe de presunta responsabilidad, que aquí ya empezamos a vislumbrar, porque yo hace rato hacía hincapié que se debería permear la idea de la presunción de inocencia. Aquí se inicia con un informe de presunta responsabilidad que la investigadora va a presentar a la autoridad substanciadora. Bueno, cabe señalar que en este informe de presunta responsabilidad, la autoridad va a determinar, la autoridad investigadora, si se trata o no de una falta grave o de una falta no grave. Y de ahí vamos a ver ahorita cómo se va a sustanciar el procedimiento. Presenta su informe de presunta responsabilidad y la autoridad substanciadora básicamente va a aceptar o no
a calificar o no viable la calificación y el informe de presunta responsabilidad por existir o por creer que hay elementos suficientes para iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa. Entonces, si fuera un informe oscuro, quizá, bueno, no quizá, lo puede regresar a la autoridad llamándole la atención, bueno, señalándole, ¿sabes qué? Tu informe de presunta responsabilidad es oscuro, corrígelo y luego me lo mandas. También cabe mencionar que si la autoridad investigadora no encuentra elementos, bueno, sobreserá o desecha la queja o la denuncia y no inicia, más bien no conforma el informe de presunta responsabilidad. Pero bueno, en el caso de que todo esté bien, la autoridad sustanciadora recibe el informe de presunta responsabilidad y emite un acuerdo de inicio o de sujeción a procedimiento de responsabilidad administrativa. De igual manera, ahí le va a señalar a la persona sujeta a procedimiento cuál es el número de expediente, cuáles son las pruebas que sustentan la imputación, de qué se trata esa imputación, y obviamente pues le va a señalar que tiene derecho a defenderse por sí mismo, por persona abogada de su confianza, y si no, se le designará un defensor de oficio o defensor público, propiamente dicho. De igual manera, pues que tiene derecho a ofrecer pruebas, a alegar lo que a su derecho corresponda y se le cita a una primera audiencia. Si es una substanciación por una falta considerada o precalificada como no grave, será la propia autoridad sustanciadora quien va a llevar todo el procedimiento. Va a iniciar con una audiencia en la que la persona sujeta a procedimiento puede declarar o no lo que a su derecho corresponda. La investigadora ofrecerá sus pruebas. Posteriormente, la persona incoada de falta administrativa ofrecerá las suyas, podrá objetar las contrarias a través de un incidente de objeción de pruebas. Si son documentales, bueno, pues por la naturaleza se entiende que se desahogan, o bien, si hay que preparar alguna otra prueba como una testimonial, una inspeccional o una prueba pericial, entonces se señalará con posterioridad una audiencia o una diligencia para el desahogo. Mientras tanto, se preparan esas pruebas. Desahogadas todas las pruebas, la autoridad sustanciadora abrirá el periodo de alegatos. Una vez que se presenten o no por las partes, es decir, por la investigadora, por la parte sujeta al procedimiento, o bien por un tercero, que pudiera ser incluso el denunciante, cierra la instrucción, es decir, ya no se va a actuar más nada y se manda a resolución. En este caso, es la propia sustanciadora en la mayoría de los casos que asume también la función de la resolutora y hará su parte considerativa, su parte resolutiva y emitirá sus resultados para determinar si existen o no elementos para individualizar una sanción y señalar en qué consistiría esa sanción. Me regreso un poquito. Si fuera calificada como una falta grave, ¿qué va a suceder? La autoridad sustanciadora inicia el procedimiento, señala la fecha de la primera audiencia, donde se declara o no por parte de la persona sujeta a procedimiento, se reciben las pruebas, y una vez que las reciben, cierra esa audiencia, toma literalmente el expediente, vía oficio, lo manda a la sala especializada del Tribunal de Justicia Administrativa, quien será el ente encargado entonces de desahogar esas pruebas, de abrir el periodo probatorio, el periodo de alegato,
cerrar instrucción y emitir, en todo caso, la resolución por falta administrativa grave. Llama la atención el cambio de denominación que hicieron al Tribunal Contencioso Administrativo para llamarles ahora Tribunales de Justicia Administrativa, como para ampliar la cobertura, la competencia o las facultades. Y voy a decir algo que técnicamente no es lo correcto, pero me voy a dar a entender. Se desnaturaliza de la función jurisdiccional al tribunal y en esta parte se le convierte en autoridad administrativa sancionadora, componente de una parte importante de un procedimiento de responsabilidad administrativa. En fin, bueno, eso podría ser motivo de alguna otra plática, o seguramente si se llega a invitar a la sala especializada, bueno, ellos podrán dar con mayor puntualidad cómo es que llegan a tener estas facultades o competencias. Bien. Creo que esto resume básicamente en dónde y cómo es que la unidad de Defensoría Administrativa interviene en un procedimiento de responsabilidad. De esta manera, o bajo esta óptica, entonces, ahora sí me gustaría hablar de algunos retos desde la perspectiva y vivencias de la Defensoría. El primer reto que encuentro es que todos los órganos o los entes que conforman el sistema estatal anticorrupción e incluso los que no estamos directamente inmersos dentro del sistema estatal anticorrupción, pero que interactuamos en el sistema estatal anticorrupción, por ejemplo, en el caso de la Defensoría Pública, dentro de los procedimientos de responsabilidad administrativas, la capacitación constante es vital. Les voy a comentar por qué. Tomando en cuenta en qué tiempo se da el cambio normativo, o más bien en qué momento entra en vigor la ley del sistema estatal anticorrupción y la ley de responsabilidades administrativas. Si bien la reforma de 2015 lo ordenaba, que tenían tanto tiempo para que los estados conformaran su propio marco normativo, fue hasta, bueno, en 2016 se emiten las leyes, pero cobran vigencia hasta junio de 2017. En 2017, en junio, la verdad es que ya muchas de las administraciones públicas en los 3 ámbitos de gobierno estaban preparando ya sus salidas, porque el siguiente año, si recuerdan, pues fueron elecciones. Entonces, no repararon en preparar un marco normativo adecuado para la actuación de los órganos internos de control, como lo ordenaba ya la vigente ley, la actual ley que nos rige. Tampoco consideraron presupuestar lo que económicamente se iba a requerir para proveer de recursos económicos, materiales, humanos, tecnológicos a los órganos internos de control, porque si recuerdan, les comentaba pues que ahora ya se divide en 3 partes: una autoridad investigadora, una sustanciadora y o resolutora. En esta ley aparentemente desaparece la unidad de Defensoría Administrativa, a diferencia de la ley que teníamos en el Estado, donde sí había un capítulo exprofeso donde se establecía la existencia de la unidad. Bueno, aquí
aparentemente desaparece. ¿Por qué? Porque no hay un capítulo exprofeso donde se establezca la existencia de la Defensoría Pública en esta materia. Solo el artículo 208, fracción segunda, tercera, establece el derecho a que se designe un defensor de oficio. Entonces, como todo esto es nuevo, cuando empiezan a instaurar procedimientos en 2018, pues ya muchas autoridades que eran nuevas porque acaban de entrar a la administración pública derivado del proceso electoral, pues desconocían totalmente la existencia de un nuevo esquema de responsabilidades administrativas, de las obligaciones, de las necesidades y requerimientos materiales, orgánicos, normativos. Y así empezaron a realizar su función. Obviamente, pues muchos de esos asuntos de forma fueron decretados nulos porque obviamente se instauraron por autoridades incompetentes. Llegamos a 2019 y entonces empiezan a reaccionar los órganos internos de control, sobre todo a nivel municipal. Dicen, caray, tenemos una nueva ley, tenemos un nuevo procedimiento, nuevas necesidades normativas, ok, vamos a empezar a trabajar en ello, ¿no? Y como que ya empiezan a tener el enfoque de presupuestar y hacer los ajustes normativos, cambiando sus reglamentos, implementando sus 3 áreas de intervinientes en el procedimiento de responsabilidad administrativa y que deben de conformar el órgano interno de control. Y en esas andanzas nos alcanzó el 2020 y bueno, ¿qué les puedo comentar? Seguimos padeciendo los efectos de la pandemia. Los efectos de la pandemia se sintieron bastante fuertes porque impidieron cuando se suspendieron por decreto los términos tanto administrativos como procesales por cerca de 6 meses o más, pues impidieron el realizar el trabajo. Y también el hecho de que nos hayan retirado a trabajar desde casa nos implicó el hecho de ¿cómo se dice? De no iniciar más procedimientos, de bajar el trabajo, de no tenerlo en cuenta. Estas obligaciones normativas y legales. De ahí que el propio sistema estatal anticorrupción hizo 2 recomendaciones no vinculantes en 2019, precisamente para instar a todas las autoridades, a todos los órganos internos de control, al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, a los municipios, pues de que actualizaran su marco normativo, que proveyeran los recursos necesarios para que pudieran actuar los órganos internos de control. Y en 2020, por las razones y efectos de la pandemia, más o menos, si no mal recuerdo, en octubre se vuelve a emitir una recomendación no vinculante por parte del Sistema Estatal Anticorrupción, más o menos en la misma línea, ¿no? Pero ahora sí, como pidiendo el apoyo al Poder Legislativo, donde se dieran todas las facilidades para que quienes no tuvieran el marco normativo lo pudieran publicar, etcétera. Obviamente, en el caso de los municipios, pues que pudieran también publicar sus normas presupuestales. En fin, en eso nos quedamos. Llegamos entonces hasta 2021, donde los efectos de la pandemia nos siguen afectando
no me he fijado si hay alguna otra recomendación vinculante, pero hasta hace un par de meses todavía no había, por parte del Sistema Estatal Anticorrupción, una recomendación de este tipo. Entonces, con esto creo que queda claro que ante el desconocimiento de este nuevo esquema de responsabilidades administrativas, incluso ya nos alcanzó y nos rebasó otro proceso electoral a nivel municipal, y si bien ahorita hay encargados de los órganos internos de control en su mayoría, pues va a llegar un titular, y quizá eso implique nuevamente, entre comillas, empezar de cero con un nuevo esquema de responsabilidades administrativas. Entonces eso nos exige a que todas las instituciones, tanto por nuestra cuenta como interinstitucionalmente, nos estemos preparando, nos estemos capacitando constantemente, y sobre todo respetemos el quehacer de cada institución. Precisamente el segundo reto que yo alcanzo a percibir sería realmente oscilar de un procedimiento meramente administrativo, sancionador, con un enfoque altamente inquisidor, a uno verdaderamente llevado a manera de proceso judicial o jurisdiccional. Hacer eso requiere de una profesionalización constante. Recordemos también que no todos los órganos internos de control se componen por abogados o personas que conozcan de las leyes perfectamente. Entonces, en ese sentido, para realmente proteger los derechos humanos y acceder a un debido proceso, debemos comprender el alcance del artículo 14 del 16 y 17 constitucionales. Básicamente es que toda institución que intervenga directa o indirectamente en el procedimiento de responsabilidad administrativa, pertenezca o no al Sistema Estatal Anticorrupción, debe profesionalizarse. Por ejemplo, las autoridades investigadoras tienen que buscar dónde prepararse para realizar las mejores prácticas y métodos internacionales de investigación. Nosotros, como defensores públicos, tenemos la obligación de ser peritos en la materia. Precisamente eso nos llevó a estudiar la maestría en responsabilidades administrativas. Actualmente estamos en el proceso de titulación y esas cosas, pero no veíamos mejor manera de poder acreditar que somos técnicamente peritos en la materia. No nos podemos respaldar únicamente en la aparente experiencia que tenemos, ¿no? Porque finalmente estamos inmersos en este nuevo esquema de responsabilidades administrativas. Y así, lo mismo debe suceder con las investigadoras y con las resolutoras. Incluso el Tribunal de Justicia Administrativa, y lo digo con mucho respeto y mucho cariño, porque es una institución a la cual le debo mucho, en esta nueva función donde, yo lo decía a lo mejor impropiamente, se le desvincula de la naturaleza jurisdiccional, pues también se debe de preparar con mayor razón. E incluso yo soy de la idea que, como sucedió con el nuevo esquema o el actual esquema de justicia penal, pues así debería de suceder también acá, en cuanto a que hubo prácticas interinstitucionales donde se simulaban procesos penales y se hacían las prácticas con la intervención de cada una de los entes participantes en un proceso penal. Acá deberíamos de hacer lo mismo, porque eso nos va a ayudar a profesionalizarnos y a comprender cuál es la función de cada institución. Desde la óptica también de la defensa,
no se debe de inhibir el derecho a una adecuada defensa, sea de manera personal por quien está sujeto a procedimiento, por abogado particular o por defensor público o de oficio. Sigue habiendo malas prácticas puede ser precisamente por la falta de capacitación, por el desconocimiento, y eso lo notamos prácticamente cada 3 años. Es un comportamiento cíclico. Malas prácticas como, por ejemplo, tengo que citar a un defensor público. Mira, llámale ahorita, que se venga ahorita. Oiga, autoridad, ¿me permite el expediente? No, no puede. Está para firma. No, pues ahorita ya que inicie la audiencia se lo prestamos. Oiga, pero hay derechos humanos en los que dicen que debe haber una comunicación previa con la persona y que se le debe de dar a conocer la materia de la imputación, el expediente. No, no importa. O bien, ya cuando más o menos se comprende esa obligación, ok, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo siguiente. Solicitamos la designación de un defensor público, nos lo designan y el día de la audiencia le vamos a pedir a la persona que lo revoque y le vamos a designar al que nosotros tenemos aquí en casa. Y como esas, últimamente se están dando ese tipo de prácticas ante varios órganos internos de control, pero estamos convencidos que es precisamente por el desconocimiento y la falta de profesionalización. Finalmente, conforme a los artículos 14, 16 y 17, básicamente, nadie puede o podrá ser sancionado sino mediante un procedimiento instaurado por autoridad competente que funde y motive su actuación y que cumpla con todas las formalidades esenciales del procedimiento conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Además, la autoridad en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio deben de privilegiar la solución de los conflictos sobre los formalismos procedimentales. Y la verdad es que a veces la propia autoridad hace todo lo posible o lo imposible para no resolver con esa agilidad, tratando de respetar el principio de presunción de inocencia. De hecho, durante todo el proceso se le denomina presunto responsable a la persona. Y a toda costa, pues, se trata de llegar a una resolución sancionatoria. Todo esto que he hablado, bueno, tiene que ver o tiene que considerarse con respeto irrestricto a la dignidad humana, a los derechos humanos. Recordemos que en 2011, no porque antes no existieran, sino en 2011 también se da una reforma constitucional de gran calado y es precisamente en el que se da prevalencia al respeto a los derechos humanos, a la dignidad humana. Y eso nos implica entonces desaprender el derecho para asegurar el acceso a la justicia desde el punto de vista de lo que nosotros hacemos en un procedimiento sancionador. Entonces, es importante que cambiemos también la manera de ver las cosas. Ya no hay que ser órganos altamente represores donde hagamos presencia a través del poder punitivo del Estado, sino que realmente se sancione a quien se tenga que sancionar, que realmente se sujete a procedimiento a quien se deba de sujetar a procedimiento y garantizando el debido proceso, la adecuada defensa, el acceso a la justicia. Creo que eso es muy importante, ir cambiando los chips. No replicar esas prácticas altamente inquisidoras.
de antaño. Otra cosa que veo a propósito de este último comentario, y ya casi para terminar mi participación, es que cambiemos las metas numéricas. Sabemos que ahora el sistema de evaluación al desempeño y los presupuestos basados en resultados nos provocan a la mayoría de las instituciones o entes públicos pues a fijarnos metas numéricas. Yo les pongo un ejemplo. Nosotros precisamente por los efectos de la pandemia y del cambio normativo y de la falta de adecuación normativa, hemos salido, entre comillas, mal evaluados de acuerdo al sistema de evaluación al desempeño y presupuesto basado en resultados, porque no hemos cumplido con la meta numérica que se nos ha impuesto. Bueno, lo mismo sucede con los órganos internos de control. Sin embargo, nosotros dependemos de la instauración de procedimientos administrativos. Si la pandemia tuvo un efecto negativo donde impidió que se iniciaran procedimientos de responsabilidad administrativa y por desconocimiento, los pocos que hubo a lo mejor no nos llamaron a intervenir, bueno, numéricamente baja el número de expedientes nuevos, lo cual no quiere decir que uno no trabaje. Hay muchísimo trabajo en trámite. Bueno, lo mismo sucede con muchos de los órganos internos de control, con los que tenemos un poquito más de acercamiento, confianza. También ellos tienen metas numéricas, donde se les dice, bueno, es que este año debemos cumplir X número de sujeciones a procedimiento y de resoluciones sancionatorias. Entonces, nosotros en la unidad de Defensoría Administrativa estamos convencidos que este tipo de pláticas o capacitaciones deben ser preventivas. Creo que es mejor que una administración pública pregone que casi no tuvo procedimientos de responsabilidad administrativa, porque eso habla de una administración pública sana, habla de una administración pública en la que no se padece la corrupción o la impunidad propiamente. A mí me parece que con un enfoque 100% preventivo, el número de procedimientos de responsabilidad administrativa tendría que bajar y realmente los que se iniciaran serían ejemplificativos, desde luego, con la intervención de la Defensoría Pública o del defensor privado, solamente para cuidar el debido proceso y en todo caso que se individualice la sanción correspondiente en los casos en que fuera eso posible. Bien, creo que con esto estaría yo terminando mi participación. Yo quedaría atento a ustedes. Si tienen alguna duda, con mucho gusto la trataremos de resolver. Si hay algún comentario, pues será bienvenido. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias por su atención. A continuación, procederé a dar lectura a las preguntas que nos hicieron llegar a través del chat, maestro. Sí, cómo no. Quedo atento. Muchas gracias por su atención y gracias por este espacio y este rato de estarme atendiendo. Muchas gracias. En una primera pregunta, ¿quiénes son los defensores? ¿Quiénes son los defensores? ¿Se refieren a los nombres de manera personal? Bueno, en la región 1, que es la oficina que tenemos en Dolores Hidalgo, está el licenciado Óscar Guadarrama. Él es el titular de esa región. En la región 2, que es la oficina que tenemos acá en León, están dos compañeros. Está la licenciada María Elena Gutiérrez Ramírez y el licenciado Luis Fernando Montes Reynoso.
En nuestra región 3, que tiene sede en Salamanca, están nuestras compañeras Estefanía Villagómez y Verónica del Carmen. Ellas están en la región 3. En la región 4, actualmente solo está la licenciada Alejandra Álvarez y esa oficina se encuentra en Irapuato. O bien, si se refieren a quiénes son los defensores en materia de responsabilidad administrativa son las personas que técnicamente son los especialistas en llevar a cabo una defensa, en prestar una asesoría o una representación jurídica gratuita a toda aquella persona que esté sujeta a un procedimiento de responsabilidad administrativa conforme al marco de responsabilidades administrativas aplicable en el Estado y los municipios de Guanajuato. Espero haber contestado así. Nos hicieron llegar también un comentario. Al dejar un cargo público, en el acta de entrega se debería tener incluidos los textos de las responsabilidades que conserva el exfuncionario y a lo que tendrá disponible, en su caso, a su defensa, si posteriormente surge alguna denuncia de presunta responsabilidad de un acto indebido y no quede sujeto a las tendencias de una siguiente administración y sobre todo hay cambio de tendencia política, ya que se pudiera caer en un desprestigio a un buen servidor público. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, hay una máxima jurídica que, siendo abogado, de pronto me molesta un poco. En esa que reza o que dice, el desconocimiento de la ley a nadie beneficia. Eso es cierto, las leyes son públicas y nosotros como servidores públicos, como personas servidoras públicas, deberíamos de conocer el marco normativo que nos aplica. Lo cierto es que si uno no es abogado, bueno, y aún siendo abogado, la verdad es que no podemos conocer el marco normativo aplicable a un servidor público, porque la relación que mantenemos con la administración pública es sui generis. De hecho, les comento rápidamente el capítulo correspondiente a las responsabilidades administrativas en la ¿cómo se llama? Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Establece las responsabilidades de los servidores públicos, la responsabilidad política, la responsabilidad civil, la responsabilidad penal, la responsabilidad administrativa, y todo ello conlleva a un marco normativo distinto, a obligaciones distintas, a estar atentos a no incurrir en alguna falta de este tipo. Incluso nuestra relación es sui generis porque por un lado somos servidores públicos y dicho de manera muy simple, nos debemos a las personas que servimos. Bien, somos trabajadores del Estado o de la administración pública. Por lo tanto, nosotros les respondemos al patrón Estado, al patrón municipio, al patrón administración pública. Y ese es otro marco normativo que nos rige. Bien, eso por un lado en el marco normativo general. Pero también de acuerdo a nuestro nombramiento, de acuerdo a nuestras funciones, de acuerdo al lugar de adscripción y al objeto material del ente público al que pertenecemos, explico, ¿no? Las obligaciones de alguien que trabaja en el sector salud van a ser diferentes que para quien trabaja en el sector de seguridad pública. Entonces, cada ente tendrá también su propia reglamentación. Entonces, es un mundo de normas. Estoy de acuerdo en que deberíamos de facilitar las cosas. Precisamente nosotros con las autoridades o con los órganos internos de control que nos lo permiten, por eso pedimos que si se puede en sus acuerdos de inicio pongan los datos de contacto de la unidad. Porque eso
las cosas al final de cuentas. Entonces, creo que sí, es una buena propuesta. En las actas de entrada-recepción se debería de advertir. Bueno, no sé si estén hablando de algún municipio, por lo menos en la experiencia que tengo yo supervisando actas de entrada-recepción en el estado, sí se advierte, sí se les advierte que de acuerdo al reglamento tal, tienes tanto para hacer tus observaciones, tienes y puedes estar sujeto a responsabilidad administrativa de acuerdo a la ley. Pero ciertamente, no todos los entes públicos lo hacen de esa manera. En otra pregunta, de acuerdo a la Ley de Responsabilidades Administrativas, ¿las faltas graves y no graves son susceptibles de sanciones económicas? Sí, de hecho, esa es una de las cosas, creo que otro de los retos importantes, y no lo dije, es revisar el marco normativo. A mí me llama mucho la atención que desde el principio se precalifican o se califican de graves o no graves las posibles faltas administrativas. Y sin embargo, las sanciones prácticamente son las mismas y se pueden aplicar indistintamente. No puede ser para A tal sanción, para B esta sanción, no, puede ser indistintamente. Y efectivamente puede ser desde una simple amonestación, una llamada de atención, digámoslo así, una suspensión, una sanción económica, una destitución o la inhabilitación. ¿En qué estriba la diferencia? Bueno, la temporalidad, pero pues que me la tases de grave o no grave, al final de cuentas es la misma sanción. Quiero decir, porque lo único que cambia es la temporalidad. Entonces, pues sí es posible, sí es posible. En otra pregunta, ¿hay alguna sanción si alguna persona o instancia denuncia una responsabilidad mal fundamentada al desprestigiar a algún buen funcionario o que en términos queda el prestigio del presunto inculpado siendo inocente o procede a alguna amonestación al que denunció? Bueno, aquí habría que distinguir quién está haciendo la denuncia para poderlo en un momento dado. Perdón, ¿sí se escucha? Sí, ¿verdad? Habría que ver quién hace la denuncia, porque no es lo mismo que la denuncia la haga un servidor público. Y digo esto porque en estricto las denuncias las presentan los servidores públicos, las quejas los particulares, pero a veces utilizamos indistintamente el término de queja o denuncia. Si la hace un particular, bueno, habría que ver cómo se podría encauzar. Yo como afectado por ese desprestigio, con una resolución que me exime de responsabilidad, yo podría ejercer alguna acción legal en contra de esa persona, desde luego que sí, pero habría que ver. Si es otro servidor público, bueno, pues con mi resolución, yo sí iría a presentar una denuncia, decir, mira, aquí tengo prueba plena, incluso con cosa juzgada de que yo era inocente. Sin embargo, y se da en muchos casos, ¿no? Antes de que termine el procedimiento, ya salió la nota periodística. Esta persona es corrupta, es sujeta a procedimiento y bla, 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 violencia de género, qué sé yo. Ya le deshicieron públicamente su imagen. Moralmente lo afectan y éticamente es incorrecto. Y de acuerdo al nuevo esquema, bueno, debemos ser éticamente correctos y presentar una conducta intachable en la prestación del servicio público. Y eso implica que seamos responsables de denunciar a personas que estén cometiendo faltas administrativas, pero, reitero, con responsabilidad. No puedo andar denunciando porque me cae mal
o porque le quise jugar una mala pasada. Sí, claro, sí se podría. Otra pregunta, maestro. En el supuesto que una evaluación al desempeño no haya cumplido con sus funciones, ¿de qué forma se determinan las faltas administrativas? Bueno, es que ahí tenemos que atender el marco normativo que nos rige. Es más, incluso tenemos que atender nuestro nombramiento, porque desde ahí ya vamos perfilando para qué nos contrataron. Los manuales de procesos y procedimientos, que ahí se establecen cuál es nuestro quehacer, cuáles son nuestras funciones, etcétera. Los reglamentos interiores, las leyes generales aplicables a la función propia, porque ahí se va a establecer la mayoría de las normas que rigen el servicio público, se va a establecer pues una evaluación al desempeño, ¿no? O por un sistema digamos, de servicio civil de carrera, que no es lo mismo que el servicio profesional de carrera. Entonces, hay un esquema de capacitación constante que nos prepara, en este caso, para preservar los objetivos institucionales y gubernamentales que sí nos obligan a esa evaluación al desempeño y a cumplir con esas obligaciones. Entonces, ¿de qué manera se puede determinar o denunciar una posible falta administrativa? Bueno, si yo tengo prueba de que esa persona incumplió con su evaluación al desempeño, no cumplió con sus metas, pues a lo mejor eso puede dar pie a una posible responsabilidad administrativa, pero habría que ver si esa calificación fue dada de manera objetiva. Pongo un caso, y eso es real. Una persona que jamás asistía a los cursos que sus superiores le mandaban o que el propio esquema de servicio civil de carrera le implicaba. Una persona que llegaba tarde todos los días, sí cumplía con su trabajo, sí lo hacía, pero decía, yo trabajo curso igual, yo, ¿para qué voy a perder el tiempo? Yo mejor me dedico a trabajar. Total, ya llegué tarde, mejor me dedico a lo mío. Bueno, cuando se le sujetó a procedimiento precisamente por reiterado, llamémosle, desacato a las indicaciones o a las obligaciones correspondientes a esa persona, él llega y me dice, mire, pues aquí está mi evaluación al desempeño, tengo casi el 9.5 o 95%, entonces, ¿cómo me recriminan eso? No, aquí está. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que también hay que tener cuidado cuando vamos a denunciar este tipo de asuntos, porque al final de cuentas esa calificación puede ser que no sea objetiva. Entonces hay que tener cuidado, porque si no, entonces incurrimos ahí en una corresponsabilidad o en una contradicción. Te denuncio por un mal servidor público, sin embargo te evalúo muy bien, por la flojera de no... Acuérdense que en la evaluación al desempeño, cuando, digamos, evalúas mal a alguien, tienes que desarrollar un esquema de desarrollo personal. Y a veces a quienes nos toca evaluar decimos, sí, todo bien, me evito la monserga de darle marcaje personal y seguimiento personal a su desarrollo. Entonces, hay que tener cuidado. Quien denuncia tiene que ser responsable también de eso. Gracias. Y bueno, los comentarios que hicieron llegar también los participantes son de agradecimientos. Al no haber más preguntas, procederé a darle lectura al reconocimiento para nuestro conferencista.
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato otorga el presente reconocimiento al licenciado Iván Villalpando Orozco por su participación en el ciclo de conferencias del Sistema Estatal Anticorrupción 2021, impartiendo la conferencia Los retos del nuevo procedimiento de responsabilidad administrativa desde la perspectiva de la Defensoría Pública. Guanajuato, Guanajuato, 18 de noviembre de 2021. Firma maestro Eric Gerardo Ramírez Serafín, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato. Bien, también pedimos de su amable colaboración para, de ser posible, enciendan su cámara y poder tomar una fotografía de todos los participantes, por favor. Muchas gracias por este reconocimiento, sobre todo por el favor de su atención. Gracias a todos. Muchas gracias, maestro. Nada que agradecer, espero haya sido provechosa esta plática. Claro que Por sí. último, no nos queda más que agradecer a todas y a todos su participación, comentarles que el próximo lunes les estaremos enviando a su correo la liga para la evaluación del contenido de la conferencia del día de hoy. También les comentamos que en la página institucional de la Secretaría Ejecutiva se pondrá a su disposición el repositorio de los materiales de este ciclo de conferencia. Que pasen todos muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta pronto, que así sea.